Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Finalmente este es el último video que van a tener antes del primer parcial en la materia de derechos humanos y garantías. Y acá vamos a hablar de suspensión de derechos. Es un tema particular para abordar porque en realidad parece una contradicción. Nosotros venimos hablando de las características de los derechos humanos como inalienables, como que nos pertenecen por el simple hecho de ser humanos, o sea, que son inherentes a la persona humana. Y sin embargo, en el último video, antes del parcial, hablamos de suspensión de derechos. ¿Cómo es? Si son inalienables y son inherentes, ¿pueden suspenderse los derechos? Y la realidad es que sí, se pueden suspender los derechos, pero no todos los derechos. Así que ahora lo que vamos a hacer es como un análisis comparando la legislación nacional con la legislación internacional en materia de derechos humanos en lo que respecta a la suspensión de derechos y cuáles son los motivos que podrían llegar a justificar la suspensión de derechos. Vamos a hablar en concreto del artículo 23 de la Constitución Nacional, el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero cuando hablamos del artículo 27 de la Convención Americana no podemos dejar de prestar atención al 29 y al 30. Entonces, este es el conjunto de artículos que vamos a analizar para entender por qué esto de la suspensión de derechos y qué alcances tiene. Además, ustedes tienen ya en el material para leer, tienen un cuadro comparativo entre el sistema universal, el americano y el europeo, tienen un artículo muy interesante sobre esta cuestión de la suspensión de derechos y tienen además dos opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son la 8 y la 9, en las que la Corte se mete a analizar un poco qué es lo que se puede suspender y por qué y en qué circunstancias. Vamos a empezar por el principio, vamos a empezar a nivel nacional con esto de la suspensión de derechos. Ya sabemos que cuando hablamos de derechos humanos hablamos de derecho internacional esencialmente, pero voy a hacer una introducción teniendo en cuenta cómo está normado esto a nivel local y cómo eso tiene influencia en la posibilidad de suspender derechos a nivel internacional. El artículo 23 de nuestra Constitución establece la posibilidad de suspender las garantías en caso de que corra riesgo la subsistencia del Estado. Y habilita, a consecuencia de eso, a decretar el estado de sitio. Este es un tema bastante actual, se estuvo discutiendo mucho sobre el estado de sitio. Eh, para mí mal se estuvo discutiendo sobre el estado de sitio, porque en realidad lo que se hace es confundir el estado de sitio con el toque de queda, que son dos cuestiones totalmente diferentes. En definitiva, lo que permite el estado de sitio es la posibilidad de que algunas garantías, mejor dicho, de que las garantías constitucionales estén suspensas durante un determinado plazo. O sea, que no tengas garantías constitucionales en un determinado periodo de tiempo a fin de resguardar la integridad del Estado. La realidad es que este artículo 23 de la Constitución está ahí desde 1853 y tiene cierta lógica y está previsto justamente para las situaciones en las que no se usó, para cuando la integridad del Estado democrático corra peligro. Lo cierto es que la mayoría de las situaciones en las que se decretó estado de sitio en la República Argentina tuvieron que ver con gobiernos que no eran justamente democráticos, entonces suspendían las garantías para poder hacer de las suyas en el marco de dictaduras. Pero la esencia del sistema de suspensión de derechos es esta, es decir, bueno, si el Estado democrático corre peligro, entonces se puede acudir en una situación extrema a la suspensión de algunos derechos para que el Estado haga lo que tiene que hacer para preservarse a sí mismo y para preservar la integridad de los ciudadanos. En el artículo que ustedes tienen para leer habla de la protección de los tres elementos del Estado, del territorio del Estado, del gobierno del Estado y de la población del Estado como fundamentos para la suspensión de los derechos. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Y fíjense que de lo que les acabo de decir surge el problema de la regulación constitucional de la suspensión de derechos, que si no tenemos un sistema internacional de derechos humanos, y esta suspensión de derechos es ilegítima, por ejemplo la lleva adelante una dictadura, como dije, para hacer de las suyas, no tenemos herramientas para defendernos del Estado. Es decir, el Estado nos está diciendo, a partir de este momento no tenés derechos o no tenés garantías, con lo cual puede hacer, puede privarnos de la libertad, esencialmente, porque a eso apunta el estado de sitio, ponernos a disposición del Poder Ejecutivo, trasladarnos entre las provincias o darnos la opción de irnos del país. Pero ¿qué pasa si ese estado de sitio es ilegítimo? ¿Qué pasa si la fundamentación del estado de sitio, de la prohibición o de la eliminación de las garantías no tiene legitimidad alguna? Y ahí es donde, a mi modo de ver, cobra relevancia la regulación de este tema en los tratados internacionales. ¿Por qué? Si nosotros decimos que los derechos humanos son absolutos, que para mí no son inalienables, son imprescriptibles y son inherentes a los seres humanos,
y hacemos un catálogo de la totalidad de los derechos humanos y en un momento determinado el Estado democrático corre peligro y el Estado no puede atentar contra las personas que están poniendo en peligro la integridad del Estado para resguardarse, hay una contradicción. O sea, si el sentido de los derechos humanos es esencialmente democrático y la democracia corre peligro, entonces se genera una colisión entre el resguardo absoluto de los derechos humanos y el resguardo de la integridad democrática del Estado. Lo que hacen las convenciones internacionales sobre derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 4, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 27, es decir, hay situaciones en las que ciertos derechos se pueden suspender. ¿Pero qué hace? Te dice cuáles no se pueden suspender, esto no hace falta que lo repita, porque no me lo acuerdo de memoria, ya saben, pero además porque lo pueden leer perfectamente del artículo 4 del Pacto Internacional y del artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, te dice, se pueden suspender derechos. ¿En qué casos? En casos de ataque exterior o de conmoción interior que pongan en riesgo la integridad del Estado. Y además, no obstante que se puedan suspender los derechos en esas circunstancias, lo cierto es que hay una serie de derechos que no se pueden suspender, que si se fijan, el listado de derechos que se pueden suspender en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es distinto del de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es más amplio en ese sentido. O sea, en lo que respecta a la República Argentina, tiene un ámbito de prohibición más amplio respecto de cuáles son los derechos que no pueden suspenderse. Pero además, no solamente te dice, mira, si vas a suspender derechos, puedes suspender, pero no todos, sino que además te dice cuáles son los requisitos a nivel internacional para poder hacerlo. ¿Y esto para qué sirve? Para que la comunidad internacional pueda tener un control sobre esa suspensión de derechos, para verificar que el Estado no cometa excesos en esa suspensión de derechos. ¿Por qué? Porque si la suspensión está fundamentada en el resguardo de la integridad del Estado, entonces el Estado no puede excederse y destruir la democracia por una vía indirecta a través de la suspensión de derechos. O sea, si lo que se resguarda es la democracia, el Estado no puede atentar contra la democracia. ¿Me explico en este sentido? Igualmente, si no, ya saben que dándole like al video anterior, el de la Comisión y la Corte Interamericana, el viernes vamos a tener una clase de Zoom y vamos a poder evacuar las dudas que puedan llegar a surgir. Entonces, si la comunidad internacional empieza a tener un control, este control se ejercita a través de los requisitos que le impone la comunidad internacional al Estado para decretar la suspensión de derechos. ¿Cuáles son estos requisitos? Primero, que tiene que decir cuándo comienza la suspensión de esos derechos, tiene que decir cuáles son los derechos que se van a suspender, no es que se pueden suspender todos los derechos. Le va a decir, mira, frente a esta situación en concreto que pone en riesgo el Estado, voy a suspender algunos derechos. Los derechos que voy a suspender son este, y el motivo por el cual los suspendo es porque me parece que suspendiendo estos derechos voy a evadir ese peligro en el que se encuentra el Estado. Entonces tiene que decir cuáles son los derechos que se van a suspender y además tiene que avisar cuándo dejan de suspenderse. ¿Cuál es la utilidad que tiene esto frente a la comunidad internacional? El Estado argentino, supongamos que decreta una situación de emergencia con una suspensión de derechos, entonces está obligado automáticamente a avisarle al Comité de Derechos Humanos, al secretario general de la OEA y a todos los estados que forman parte de la OEA. Todos los demás estados lo que hacen es ponerse en alerta. Dicen, bueno, la Argentina está atravesando por una situación de peligro para la integridad democrática del Estado, entonces va a suspender derechos. Sabemos cuáles son los derechos que están suspendidos, por lo cual, si se vulnera algún otro derecho distinto de estos, el Estado sigue siendo responsable. Y además, prestemos atención a lo que está pasando en Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos que estar atentos a que esto no se extienda en el tiempo de forma tal que resulte injustificado. Entonces, a través de estas tres herramientas, la de explicar qué derechos, por qué y cuándo, la comunidad internacional se pone en la alerta y puede ejercer un control específico sobre el Estado para que no se exceda en la posibilidad de atentar contra algunos derechos con el objetivo de resguardar la integridad del Estado. La esencia de esto es esta. Les pido que lean la opinión consultiva 8 y la 9 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Parecen al principio iguales, les voy a dar un tip para diferenciarlas. La opinión consultiva 8 está solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que saben que puede hacerlo porque es un órgano de la OEA. La opinión consultiva 9 está solicitada por el gobierno de la República Oriental del Uruguay. En la opinión consultiva 8 se pregunta específicamente si el habeas corpus es uno de los derechos que no puede suspenderse durante la suspensión de derechos. Y en la opinión consultiva 9, Uruguay lo que dice es, bueno,
seamos un poquito más específicos y digamos cuáles son esos derechos que no se pueden suspender. Van a ver que la Corte no termina diciendo son estos en forma taxativa, porque eso sería un peligro, porque eventualmente habría que analizar en cada situación concreta qué es lo que puede y no suspenderse, pero la diferencia va por ahí. Uno apunta específicamente al habeas corpus y otro apunta a la totalidad de los derechos, de las garantías, mejor dicho, que puedan llegar a ser suspendidas. Presten atención a eso porque en general es pregunta de parcial. Guiño, guiño, como diría Gorgory. Me queda los artículos 29 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Díganlos, ahí a lo que apunta es que a que la suspensión de derechos no puede ser una herramienta para el Estado para pasar por arriba del espíritu de la Convención y para vulnerar los derechos individuales, y que no es una carta blanca ni un permiso para dejar sin efecto la Convención. Entiendo igual que los textos son bastante claros y que de la simple lectura se puede llegar a entender lo que estoy diciendo, pero ya saben, tienen habilitado el canal de las preguntas para cuando lo deseen. Les agradezco nuevamente la atención. Con esto cerramos los videos explicativos, orientativos de la primera parte de la materia. El lunes van a tener, el martes van a tener el parcial domiciliario. Vamos a publicar las consignas a última hora del lunes y van a tener todo el día martes para presentar el examen. Me preguntaron un montón de dudas al respecto. Es la primera vez que tengo un examen domiciliario, ¿cómo se hace? Gente, van a tener las consignas, las van a trabajar en su casa, tienen acceso a todo el material y van a responderlo en función de eso. Saben que no se pueden copiar, saben cuáles son las consecuencias de copiarse, si no agarran el estatuto de la facultad y de la universidad y lo van a averiguar muy fácilmente. Además vamos a hacer los parciales de forma tal que va a ser muy fácil darnos cuenta si se copiaron. Va a requerir de mucha originalidad el parcial, de parte de ustedes. Les mando un saludo, pónganse a estudiar y nos vemos a la brevedad, espero que sea pronto.